Hola chicos, chicas, seguimos con los dos últimos temas para cerrar nuestro tercer parcial de la materia de taller de técnicas de entrevista. Como se habrá podido dar cuenta, bueno, esta es una materia que viene a ser secuencia de una anterior donde vieron toda la parte teórica. Y en esta materia, bueno, la intención era que ustedes llevaran a la práctica toda esta serie de herramientas que vamos adquiriendo y que también vamos retroalimentando en este semestre, ¿no? En estos, todos los contenidos que hemos estado revisando. Sin embargo, a partir de, bueno, la contingencia que estamos teniendo por el COVID-19, bueno, hubo algunas cuestiones por ahí que tuvimos que adaptar. Más sin embargo, bueno, vale la pena recordar o hacer un pequeño recuento de algunos contenidos que hemos estado revisando y algunas habilidades que ustedes han tenido oportunidad de desarrollar y pues de ir poniendo en práctica a lo largo de este semestre. En primer lugar, bueno, veíamos la entrevista en los distintos contextos, veíamos la entrevista que se hace, la entrevista clínica en el contexto infantil y adolescente, vimos algunas pautas también para la entrevista con personas adultas, vimos la entrevista en el contexto laboral, la entrevista también en un contexto de investigación y bueno, hemos estado revisando como tanto algunas cuestiones muy generales acerca de la entrevista, pero también algunas particularidades dependiendo del tipo de población al cual vamos a entrevistar. Y algo que todas las entrevistas van a tener en común, no solamente son las fases que se llevan a cabo, como ya lo veíamos por ahí en el primer parcial, pero también es esta parte de qué sigue después de la entrevista, ¿no? Es decir, ya tuvimos este primer contacto con estas personas o estas personitas, ya recabamos información y recordar también que la entrevista es una técnica más dentro del proceso de evaluación y que nos sirve también dentro del proceso de intervención terapéutica. Entonces la entrevista va a ser un continuo, pero para llegar a un diagnóstico quizás o para una toma de decisiones acerca de nuestros pacientes o de las personas que han acudido con nosotras y con nosotros, bueno, viene a ser como un elemento más dentro del proceso de evaluación al cual se le suman otras herramientas y otras técnicas, ¿no? Pero bueno, en cuestión de entrevista, les decía, una vez que hemos terminado de recabar información, viene la parte de qué hacemos con toda esta información que recabamos, ¿no? Y es algo que vamos a tener en común con las distintas entrevistas en los distintos contextos, pero sí vamos a abocarnos un poquito a la parte clínica, ¿no? O sea, qué hacer, que la toma de decisiones, por ejemplo, la entrevista en el contexto laboral, pues la toma de decisiones tendrá que ver, si es una entrevista de selección de personal, pues quizás hacer una contratación de nuestra candidato o de nuestro candidato, pero en el contexto clínico, bueno, quizás la toma de decisiones sea llevar a cabo un tratamiento que suele ser como lo más común o lo más usual, ¿no? Entonces, bueno, les decía, ya una vez que hemos terminado de hacer la entrevista, que llevamos a cabo como todas estas técnicas justamente para recabar esta información y para recabar como lo más posible, lo que necesitamos es organizar toda esa información que tenemos, ¿no? O sea, de cada entrevista podemos tener como algunas notas, ir por ahí, obviamente teniendo el expediente de nuestro paciente o de la persona y bueno, ir en cada sesión pues guardando toda esa información que vamos recabando, pero pareciera que no podemos tener información como muy aislada, ¿no? Entonces necesitamos sentarnos, necesitamos revisar toda esa información, organizarla obviamente y empezar a valorarla, ¿no? O sea, incluso empezar a integrarla incluso con otras herramientas, quizás con pruebas psicológicas, con las observaciones del examen del estado mental, por ejemplo, o con otras herramientas que podemos tener ahí a la mano que nos van a servir para completar una evaluación de nuestro paciente, ¿no? Y es importante que esta información, fíjense, en el pasado pareciera que los psicólogos y las psicólogas este proceso de evaluación lo hacían como solamente para ellos y para ellas, ¿no? Es decir, recababan información, la valoraban, llegaban a un diagnóstico, a una impresión clínica y bueno, ellos eran quienes decidían cuál era el mejor tratamiento para sus pacientes, ¿no? Incluso hoy en día algunos enfoques y modelos terapéuticos lo siguen manejando de este modo. Algo que ha resultado y que haya evidencia de esto, que ha resultado muy eficaz, es el hecho de justamente compartir esta información con nuestro paciente o nuestra paciente, ¿no? Porque luego caemos como en mucha incertidumbre.
incertidumbre, ¿no? O sea, no sabemos por qué la psicóloga o el psicólogo me preguntó tales cosas, o esos cuestionarios que me puso, pues, ¿para qué son? ¿Qué salió de ahí? Entonces, eso puede generar mucha incertidumbre y ansiedad para el paciente o la paciente, y que, bueno, va a repercutir, obviamente, en nuestro proceso terapéutico. Entonces, lo más viable, lo mejor es comunicar esta información, y justamente vamos a ver también a lo largo de estos videos el cómo comunicar esta información a nuestros pacientes, y pues llegar a una toma de decisiones e incluso hacer unas recomendaciones no solamente al paciente, sino también incluso, si es necesario, pues a algunos familiares, ¿no? Es importante saber que el hecho de que yo integre toda la información que he recabado de mi entrevista me va a servir para muchísimas cosas, y lo vamos a ir viendo detenidamente cada punto, ¿no? Pero de entrada me va a servir para llegar a un diagnóstico. Un diagnóstico es muy importante en psicología, porque más allá de patologizar a la persona, que es lo que menos queremos, pues es ponerle un nombre justamente a la problemática o a lo que sucede, ¿no? Recordemos que aquello que de repente, como no tiene nombre, no tenemos muy definido de qué es lo que le pasa a nuestro paciente, qué es lo que me pasa a mí como persona, suele ser difícil tratarlo, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a tratar algo que no sé qué es, ¿no? Entonces el diagnóstico va a ser un elemento muy importante, del cual, como les decía, la entrevista va a ser una herramienta más para llegar a ese diagnóstico. Igualmente, la información que recabemos de la entrevista nos va a servir para elegir el mejor tratamiento para nuestro paciente. Si bien es cierto de que el diagnóstico nos va a decir mucho de cuál es el tratamiento más eficaz, el más viable, pues de la entrevista podemos tener también otros datos de las personas que nos van a ayudar a tomar la decisión apropiada. Otro punto importante sería evaluar el pronóstico, es decir, quizás un diagnóstico sí me vaya a dar un poco de luz, ¿no? Respecto a qué pronóstico pudiera tener o cómo pudiera evolucionar mi paciente, su sintomatología y demás. Pero recordemos que en la entrevista no solamente recabamos datos de los síntomas, sino también de los recursos con los que cuenta la persona, sociales, personales, sus estrategias de afrontamiento, todas esas fortalezas que la persona pueda llegar a tener, o las barreras y dificultades también para afrontar un diagnóstico y por tanto seguir un tratamiento, ¿no? Y esto nos va a dar mucha luz justamente para saber cuál pudiera ser el pronóstico de la persona. O bien, de los datos que recabemos de esta entrevista, quizás lleguemos al punto de no sé, detectar que necesitamos tener más información, es decir, recomendar investigaciones sobre otras áreas que quizás no nos competen como del todo, ¿no? Es decir, quizás necesitaríamos alguna valoración neuropsicológica, alguna valoración médica, alguna valoración psiquiátrica, o incluso otra información como de otro tipo, ¿no? O sea, de otro campo, de otra disciplina, que obviamente no nos compete a nosotras y a nosotros como psicólogos. Entonces va a haber necesidad de recomendar más investigación, otro tipo de datos, para entonces completar justamente los diagnósticos, las impresiones clínicas y tomar decisiones en función de nuestros pacientes. O bien, otro punto pudiera ser las canalizaciones, ¿no? Es decir, y aquí canalizaciones iría como en dos sentidos, ¿no? O sea, en primer lugar, canalizar quizás a instancias o a otros recursos que van a coadyuvar a la intervención psicológica de nuestro paciente, o bien canalizaciones cuando hemos detectado que ese diagnóstico o esa problemática quizás está fuera de nuestros alcances, ¿no? Que esto ya lo tocaré más adelante de manera más específica, pero que viene a ser también muy importante dentro de los datos que vamos recabando, ¿no? Como les decía, un diagnóstico es esencial, es muy importante. No sé si a ustedes les ha pasado que luego cuando tenemos algunos síntomas físicos y vamos con un médico, con una médica, de pronto cuando no nos dan un diagnóstico de qué es lo que tenemos, eso nos genera como mucha confusión, y muchas de las veces eso influye en que no tengamos un adecuado apego al tratamiento. Es decir, como no sé qué es lo que tengo, no sé qué es lo que me pasa, pues el médico me pudo haber recetado algunos medicamentos, pero yo no hago caso ni a las recomendaciones, ni me lo tomo ni nada, ¿no? O hay otras pacientes que pueden quedarse en esta incertidumbre o en esta ansiedad de no saber qué es lo que tienen. Entonces el diagnóstico, más allá de servirnos como
este nombre que va a tener la sintomatología del paciente y que nosotros como psicólogos y psicólogas nos va a dar un lenguaje común, un lenguaje general y que nos va a dar mucha luz en su tratamiento, también de manera personal va a ser muy importante para nuestro paciente o nuestra paciente, ¿no? Entonces, como les decía, el hecho de ponerle un nombre a esto que me sucede no solamente es una cuestión de comunicar la información y que se dé una retroalimentación entre paciente y terapeuta, sino que también viene a ser bastante terapéutico para el propio paciente, ¿no? Y no solamente para él o ella, sino también en algunos casos para los familiares, sobre todo en aquellas familias que tienden a ser como muy unidas y, bueno, el apoyo familiar va a servir mucho como para el tratamiento, ¿no? Esto es muy importante también porque muchas de las veces un diagnóstico incorrecto nos puede llevar a varios problemas, ¿no? O sea, no solamente el diagnosticar de manera errónea y habernos equivocado, sino que incluso esto puede retrasar el hecho de llevar a cabo un tratamiento eficaz con la persona. Imagínense que yo dé un diagnóstico que no es a mi paciente, pues obviamente en el tratamiento, imaginemos que mi paciente tiene depresión y yo le diagnostiqué ansiedad, pues entonces voy a estar tratando los síntomas de ansiedad, pensamientos catastróficos, reactividad fisiológica, síntomas que son muy característicos de la ansiedad, pero que mi paciente quizás no los tiene del todo, porque su diagnóstico real es depresión. Entonces, ¿dónde queda la atención que le voy a hacer a los síntomas depresivos? Entonces aquí estoy trabajando terapéuticamente en una dirección contraria o en una dirección diferente quizás, ¿no? Entonces por eso es importante tener un diagnóstico correcto. Igualmente el hecho de que yo diagnostique erróneamente muchas de las veces me va a llevar a quizás darle un pronóstico inadecuado a la persona, o quizás le doy un diagnóstico que me fui a los extremos y está incorrecto y ya se vuelve todo esto sombrío y desesperanzador para la persona, o bien puedo darle a lo mejor un diagnóstico como muy light o muy leve cuando en realidad se trata de una psicopatología grave y esto pudiera generar como mucho optimismo o falta de interés o de importancia por la persona, ¿no? Y entonces no tomarse como muy en serio el tratamiento. O bien puede también de alguna manera truncar algunos planes que nuestro paciente pueda tener. Entonces el llegar a un diagnóstico correcto es sumamente importante y algo que nos va a llevar o nos va a ayudar justamente para llegar a este diagnóstico correcto va a ser algo que se llama diagnóstico diferencial, que eso ustedes ya lo van a ver más a fondo en otra materia, incluso lo van a aprender a realizar y a llevar a cabo, pero el diagnóstico diferencial tiene que ver con hacer un listado de los posibles diagnósticos que pudiera tener mi paciente y ahora sí que irme como con un checklist, ¿no? O sea, de cada uno, a ver, por qué este sí pudiera tenerlo y por qué este no. Como ir de alguna manera justificando y sustentando el por qué le he dado este diagnóstico a mi paciente y no estos otros que pudieran ser probables, ¿no? Y que pudieran tener algunos síntomas un tanto parecidos o que se comparten o que se presentan pero no alcanzan a ser altamente significativos en la persona, no lo sé, pero es importante tener en cuenta esto, ¿no? O sea, un listado de posibles diagnósticos y entonces ir descartando por qué sí y por qué no mi paciente pudiera cumplir con los criterios diagnósticos de cada uno de ellos. Por esto es importante, aquí Morrison nos dice que hay que tener en cuenta dos principios para el diagnóstico diferencial. El primero, bueno, es ir haciendo este listado, pero desde el más probable hasta el menos, ¿no? Y justamente lo que me va a permitir ir aceptando, descartando cada uno de esos diagnósticos es justamente la información que yo he recabado de la historia personal y del problema del paciente, como también todo lo que he recabado a partir de la observación y del examen del estado mental, ¿no? O sea, toda esta información que yo recabo de la entrevista y de otras herramientas o de otros instrumentos me va a permitir ir aceptando o descartando cada uno de esos diagnósticos probables, ¿no? Y el segundo principio es el principio de seguridad, es decir, fíjense, a veces incurrimos en este error de decir ay, no creo que mi paciente tenga este trastorno alimenticio, ¿no? Por dar algún ejemplo. Y si lo descartamos como muy a la ligera y muy fácilmente, nos perdemos la oportunidad de valorar si realmente pudiera cumplir o no con esos criterios. Entonces, el principio de seguridad consiste en no dejarnos llevar por esto, ¿no? O sea, sino que más bien considerar todos y cada uno de esos diagnósticos que pudieran parecer probables y sobre todo tener en mente de que cada uno de ellos, en caso de que mi paciente lo tuviese, pues entonces
puede representar un riesgo o un peligro si yo las ignoro, ¿no? Entonces es bien importante tratar de enlistar todos los posibles diagnósticos sin descartar a la ligera ninguno de ellos, ¿no? Y esto nos va a permitir llegar a un diagnóstico acertado y bueno, todo esto como parte de la información que hemos recabado, repito, de muchas herramientas, de muchos instrumentos, principalmente de la entrevista. Bueno, nos vemos en el próximo video.